Saludos a todos. En este video les voy a mostrar el tema de listas de cargas y balance para estimación de carga y demanda, así como corrección de factor de potencia. De primeras, bueno, aquí tenemos una captura del archivo de Excel que yo utilizo, donde tengo una lista de cargas y balance. En esa lista, en general, lo que yo hago es plasmar los datos de carga, tanto de operación continua, no continua, intermitente, stand-by, para poder estimar un consumo, de acuerdo a algunas consideraciones que ya vamos a ir viendo más adelante en el video. En este caso también me fijo mucho en placa de datos, por ejemplo, los motores tienen su dato de eficiencia, de factor de potencia, potencia nominal, la corriente, etcétera, ¿no? Entonces, también con esos datos podemos hacer una estimación de la carga, por ejemplo, cuando son cargas continuas, qué carga realmente en kVA vamos a tener, en kilowatts, etcétera, ¿no? También se utilizan algunos factores, también se utilizan algunos porcentajes donde podemos nosotros definir el uso de una determinada carga o en la posición o el régimen en el que se encuentra. Y en conjunto con todos esos valores realizo una compensación para la parte reactiva, los kVARs, eh, para poder ver cuánto es lo que disminuye los kVAs respecto a la compensación y con eso estimar un valor para un transformador, una subestación, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de teoría, nada complicado en lo general. Para el tema de la carga demandada, podemos definirla como la suma de todas esas cargas que operan de manera simultánea en un periodo de tiempo, por ejemplo, unas 3 horas, por ser considerar una carga continua tal vez. Y el factor de demanda, pues es una relación entre la demanda máxima de un sistema y la carga total conectada. Y aquí tenemos una pequeña fórmula, donde el factor de demanda es igual a demanda máxima entre la carga conectada por 100. La demanda máxima, que lo tengo expresado como Dmax, es la suma de las cargas individuales que operarán o podrán operar al mismo tiempo, ya sea estimado o medido. Y la carga conectada será la suma de todas esas cargas que puedan o no operar en un tiempo determinado. El tema del factor de demanda o el valor que vamos a obtener es un valor normalmente igual o menor a 1. Para el tema de la lista de carga y balance, este documento nos permite estimar. ¿Y por qué es una estimación? Porque al final, en una operación real, los valores pues, pueden variar ahí en un factor o un porcentaje relativamente grande o mediano o pequeño, dependiendo cómo sea la operación. Pero si nosotros conocemos o ya por la experiencia sabemos cómo operarán ciertos equipos, los tiempos, o si ya hay una filosofía de operación de toda la planta o de la instalación, con eso podemos hacer una estimación pues, más cercana a lo real. Pero bueno, este documento nos permite estimar un consumo de acuerdo a la operación de una instalación eléctrica, que era lo que les comentaba hace unos instantes. Pero siempre es recomendable realizar una medición de consumo, así como de la calidad de la energía eléctrica. O sea, hacer un estudio de la calidad de la energía. Ese para el tema de compensación y también para consumo. Pero normalmente en la etapa de proyecto, nosotros hacemos una estimación de cargas para poder dimensionar equipos, tableros, reguladores, transformadores. Entonces, como es algo que aún no se va a comprar, nosotros como proyectistas debemos de realizar esa tarea. En la lista de cargas podemos sectorizar nuestros equipos y cargas de la siguiente manera. Por ejemplo, yo lo tengo como carga continua, intermitente o en standby. Todo lo que es carga continua, pues son normalmente las cargas que pueden operar en periodos de más de 10.000 segundos o de 3 horas y de manera simultánea. O sea, al mismo tiempo se pueden encontrar, entonces pueden operar de manera simultánea, ¿no? La carga intermitente es aquella que solo operaría en periodos cortos o de relevo con otras. Por ejemplo, si tengo una bomba, es lo que vamos a ver ahorita, tengo una bomba que de repente por el proceso requiere mandar otra parte del fluido o de lo que esté moviendo o un motor para complementar una operación que es
diferente a la normal, pues ahí entra otra bomba, ¿no? O otro motor para apoyar esa operación. Y lo que son en standby, son aquellas que están conectadas, pero que están en reposo, o sea, no operan, a menos que puedan relevar una carga o otro equipo que falle por algún tema o por reparación, ¿no? Por mantenimiento preventivo, correctivo. Entonces, en ese caso, ahí ya podríamos meter cargas en standby o también que puedan encontrarse en un sistema de emergencia o respaldo, por ejemplo, un generador, una planta de emergencia. Para el tema del factor de potencia, es importante entender los conceptos de las potencias, de cómo se ubican, cómo las puedo diferenciar. Aquí me gusta mucho esa ilustración porque se despega un poco de la ilustración de la cerveza que todos conocemos, con la que aprendimos probablemente. Aquí lo que estoy representando es la fuerza necesaria para mover, en este caso, una caja. Y si se dan cuenta, la persona, dependiendo del ángulo de inclinación desde donde la desplace, la fuerza va a ser mayor o menor. Los kVA representan esa fuerza real, ¿no? Que voy a ocupar para desplazar el objeto, para jalarlo. Y los kilowatts sería pues ese eje horizontal donde sería la potencia o la fuerza normal que podría utilizar. Pero como tengo yo una altura, tengo ahí un ángulo de inclinación, pues bueno, la fuerza se puede ver afectada. Entonces, aquí igual tengo un triángulo de potencias donde podemos ver cuáles son las potencias que se involucran, relacionándolas con las que tenemos aquí. Las Qs, Q1 y Q2, son kVArs. La P son kilowatts. S1 y S2 son kVAs. Y Φ1 y Φ2 serían los ángulos que existen entre esas potencias. Y bueno, aquí también tengo unas definiciones apoyadas de la ilustración. Eh, Los kilowatts, o sea, el eje horizontal, es la energía que se requiere para desplazar el objeto solo considerando una fuerza horizontal. Los kVAs es la energía que realmente se utiliza debido al ángulo de inclinación derivado de la altura de la persona. Y los kVArs es esa energía que por la altura de la persona se necesita de manera adicional o lo que está incidiendo en esa fuerza requerida para realizar el trabajo necesario y desplazar el objeto. Entonces, es como algo que le está afectando ahí, adicionalmente. O sea, no es como una energía como tal. O sea, es aparte lo que necesito para poder desplazar mi objeto. ¿Sale? Bueno, en la parte de las razones trigonométricas, aquí se las pongo de muy rápido para que podamos entender de dónde vienen ciertos valores y por qué utilizamos estas fórmulas. En la parte del factor de potencia, tenemos que sería el coseno de teta, que nos dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería el cateto adyacente, los kilowatts, y la hipotenusa, los kVAs. ¿Vale? Aquí lo tenemos, cateto adyacente entre hipotenusa. Y eso nos da el coseno de phi, o sea, el factor de potencia. De aquí puedo hacer un pequeño despeje para conocer los kVAs, si ya tuviera yo mis kilowatts y el factor de potencia, ¿no? Si tuviera, por ejemplo, ya sé cuántos kilowatts tengo conectados o demandados o en operación y alguien me fue a medir mi factor de potencia en un rango de 7 días tal vez, entonces ahora ya puedo saber cuántos cables voy a tener. Y también de aquí, para saber, por ejemplo, los kVARs, también puedo utilizar la razón de la tangente, que nos dice que la tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto adyacente son los kilowatts y el cateto opuesto es lo que sería los kVARs. Entonces aquí los kVARs, pues hago un pequeño despeje porque es el valor que necesito. Sería, si yo despejo de aquí el cateto adyacente, me quedaría los kilowatts por la tangente del ángulo. Pero como tengo yo dos ángulos, regresamos un poquito a esta imagen, tengo el ángulo 1 y el ángulo 2. En el ángulo 2, básicamente, perdón, el 1 es desde el final de Q2 hasta el inicio de Q1. Es todo esto, ¿no? Aquí se alcanza a ver. Acercarlo un poquito. Aquí se alcanza a ver que es todo esto. Y el Q2 sería ese valor final que yo voy a tener. O sea, lo que voy a compensar básicamente es todo esto, ¿no? Vamos este, a dibujarlo.
Lo que yo voy a compensar es básicamente todo esto. Eso es lo que yo voy a compensar. Y al final me va a quedar esto, ¿no? Esta es la parte final que yo voy a tener. Vamos a borrarlo. Entonces, espero que se entienda de buena manera. Entonces, por eso tengo esta diferencia en la tangente de los ángulos, porque tengo la tangente del ángulo 1, le voy a restar la tangente del ángulo 2, que sería el que yo calculé, de mi nuevo factor de potencia o el que voy a querer. Por ejemplo, aquí puede ser 0.82 y aquí 0.96, por decir un número, ¿no? Y con esto puedo calcular los kVRs. Y al final, si yo ya tengo mis kVARs, tengo mis kilowatts, ya los kilowatts los pude estimar con mi carga conectada, lo que yo tengo ahí en mi planta, y los kVARs con lo que yo calculé aquí de mi compensación. Con esto, con el teorema de Pitágoras, puedo calcular los kVAs para saber cuál es el valor de mi transformador. ¿Sale? Entonces, usando estas razones trigonométricas, podemos hacer esos cálculos. Y aquí, bueno, les pongo un pequeño texto. Pitágoras viendo, como decías, que su teorema nunca te iba a servir en la vida. Y ya vemos que sí lo utilizamos porque pues, es requerido, ¿no? Para hacer esos cálculos de compensación, de demanda y pues haciendo uso de los triángulos de potencia. Ahora bien, vamos a ver el formato para explicarles cómo ustedes lo podrían hacer. En este caso a mí me gusta indicar siempre qué carga es, un tag, por aquí el tipo de carga, una descripción, ver en qué régimen lo tengo, por ejemplo, si es crítico, esencial, no esencial, el modo, si es continuo, intermitente, standby. Entonces aquí yo tengo una función donde si yo le digo que sea en standby, me manda las cargas a standby. Si le digo que es intermitente, los pasa a intermitente, y si le digo que es continua, me los pasa a continua. Con eso voy haciendo esta diferencia. Por ejemplo, en este proyecto tengo tres bombas iguales, por ejemplo, 25, 45 y 10. La primera bomba es la principal, que es un motor que está alimentado desde un arrancador suave. Después tengo una bomba auxiliar, por ejemplo, si llegara una pipa que tiene dos cisternas, no, o normalmente es una cisterna, pues con una bomba la lleno. Pero necesito que mi operación sea del mismo tiempo, por ejemplo, dura 30 minutos ese llenado. Pero si llega una pipa con dos contenedores, entonces necesito dos bombas. O trae un contenedor más grande que el otro, o algunas variaciones, con esto me puedo auxiliar. Entonces, de repente la bomba 2 la puedo llegar a operar al mismo tiempo que la bomba principal, ¿no? Y tengo una adicional, que sería la que está en standby, que es una de relevo por reparación. Por ejemplo, si tuviera yo ahí un tema de, ¿sabes qué? La bomba 2 se me echó a perder. Ah, pues ¿sabes qué? Ya tengo conectada la bomba 3, échala a andar, ¿sale? Entonces, eso me pasa aquí con todas las bombas, así las tengo en esa configuración. Y por último, tengo un tablero de distribución para servicios generales y otro para servicios regulados. Y aquí, pues, esta carga, pues yo ya la sé, yo ya la calculé, desde mis grados de carga y todo lo que tengo. Entonces aquí yo ya pude sacar lo que sería mi carga demandada. Aquí tengo un factor de demanda que ya calculé también. Entonces eso lo puedo meter a la carga continua. Em, Porque lo voy a considerar como carga continua, ¿no? Entonces, de aquí, pues puedo hacer una suma para saber los kilowatts, una suma para saber los kVRs. De aquí los kVRs los estoy calculando con los kilowatts y el factor de potencia, ¿sale? Con esta fórmula. Entonces, con eso ya conozco los kVRs. Por ejemplo, si aquí mi factor de potencia fuera diferente, no sé, que fuera del punto, punto 9, los kVRs van a bajar. Pero pues ahorita lo tengo de punto 8. Sí, de manera ilustrativa, aquí le puse unos valores para que pues lo pudieran identificar fácilmente. Bueno, entonces ya después de que calculo kilowatts y kVRs, puedo calcular los kVAs por carga continua, por carga intermitente y por carga en standby. ¿Vale? Después de esto, yo aquí lo que hago es que me voy a esta parte de la máxima demanda normal, donde yo tengo unos porcentajes. Por ejemplo, para la carga continua la considero al 100%, la intermitente la tengo aquí al 50% y la standby la tengo al 0% porque realmente no la voy a ocupar. O sea, no está operando a menos que sustituya
algo en la carga intermitente, ¿no? Entonces por eso lo tengo al 0%. Entonces lo que hago aquí con esta fórmula es que multiplico los kilowatts, los de carga continua por el 100%, intermitente al 50% y el standby al 0%. Y me da un valor de 117.72 kilowatts. Para los kVARs hago la misma operación, pero ahora con los kVARs. Y para los kVAs hago lo mismo, pero con los kVAs. Y aquí me da un valor de kVAs sin compensación. Aquí ya tengo mi factor de potencia. Con estos datos, con los kilowatts y los kVAs, puedo sacar el factor de potencia. Ya este es de lo que voy a tener de demanda normal. Entonces me da un factor de potencia de 0.82. Y aquí, por ejemplo, si yo tuviera unos motores con un factor de 0.70, todos que fueran de 0.70, el factor baja bastante, ¿no? Al 0.73. Supongamos que ese es el escenario. Entonces aquí yo lo que hago ya con estos datos de carga, puedo hacer el cálculo con esta fórmula, para saber cuál es el banco de capacitores ideal, ¿no? Para compensar. Entonces aquí me da de 71.07, probablemente el comercial sea de 80. Y de ahí tengo que verificar con mi proveedor cuál es el banco de capacitores, perdón, los capacitores por paso que él me recomienda para este tipo de operación. Y me dice, sabes que uno de 5 kVARs por paso. Entonces aquí yo puedo calcular los pasos. Me dice, ¿sabes qué? Te recomiendo uno de 10. Sale, entonces ya son 8 pasos. Pero también esto va a ser determinado por las cargas. Por ejemplo, si yo opero esta bomba y esta bomba al mismo tiempo, entonces necesito también saber cuál es el valor de los kVARs para compensar si solamente operan estas dos cargas y todo lo demás también, y todo lo demás también, no, todo lo que no entre en la operación. Entonces, de esa manera puedo yo también elegir cuáles son los pasos. Y bueno, aquí nada más con una división muy sencilla, saco el número de pasos necesario, ¿no? Y después, aquí lo que hago es que calculo los KVAs ahora ya con la compensación. Los KVAs sin compensar me da de 160.95 y ya compensado, o sea, ya con este valor, aquí básicamente es teorema de Pitágoras. Lo que hago aquí es saco la compensación y ya con eso puedo verificar cuáles son los kVAs reales que voy a tener ya después de compensar. Y con este valor yo calculo mi transformador. Ya después de todos los factores de demanda, con todas las consideraciones de que si es continuo, intermitente, stand-by, etcétera, y la compensación, me da de 121.39 kVAs, que puedo yo tener operando al mismo tiempo, ¿no? Y con eso yo puedo elegir un transformador de 150 kVA por marca y calcular el porcentaje de ocupación. En este caso son simplemente una división y me da del 80.93% de ocupación. Entonces sé que puedo meterle todavía otro 20% y ahí mantener entre la intermitente, o si le quiero cambiar algún valor o agregarle otra bomba incluso, lo puedo hacer. Tengo espacio. Y además de que aquí en las observaciones tengo que son bombas, por ejemplo, la bomba 1 y la bomba 2 de cada 3. La 1 está en un arrancador suave y el auxiliar está en un variador de frecuencia. ¿Vale? Así se eligieron porque la 1 simplemente necesito que arranque suave, mantenga y se desenergice. Y después el auxiliar, como hay muchas variaciones en la operación, puedo arrancarla de manera suave y mantener un flujo dependiendo el tipo de operación que yo voy a tener. Va a ser un flujo mediano, un flujo alto, o un flujo bajo, entonces con eso puedo hacer esos movimientos. Y el standby realmente pues no la tengo indicada en ningún tipo de arranque porque pues no se sabe cuándo va a operar y cuándo no, ¿sale? Entonces con esta configuración puedo yo decir que mi arranque de motores va a ser relativamente normal y puedo calcular ese equipo con estas consideraciones. Bueno, en este caso un transformador
Y también a esto le puedo añadir un porcentaje de sobrecarga. Por ejemplo, si quisiera yo el 15% por algún tema. Y también pues con eso puedo calcular. Entonces, bueno, ya me di cuenta que tengo un 20% ahí extra. Y bueno, de esta manera yo hago la parte de las estimaciones. Si se dan cuenta, no es nada complicado, simplemente tener las consideraciones de carga. La fórmula que tengo aquí es muy sencilla, se los voy poniendo para que la vean. Simplemente es con sí conjunto, dependiendo de la letra que yo tengo aquí, me va a traer el valor y pues me va a hacer esta pequeña operación. Y aquí para los KVRs, pues simplemente es sacar un valor, ¿no? Ahí dependiendo del factor de potencia. Y aquí pues nada más va variando. Si aquí fuera en I, pues se utilizan estos. Si fuera en SB, sería aquí, ¿no? Entonces aquí ya cambiando, en SB se va a SB. Y aquí ya lo tenía en continua. Y ahí está. Y pues nada, de aquí estos valores de porcentaje, pues ya es por la experiencia y por el tema de que ya sé cómo operan estas plantas. Y tengo aquí, bueno, pues las claves de crítico, esencial, no esencial, como para tener ahí un orden. También puedo meter un spare, aquí yo lo tengo del 20%. Entonces el 20% de las cargas, pues yo aquí tengo considerado, por ejemplo, de los kilowatts, tengo considerado que va a ser este valor. Y lo meto en standby porque pues ahorita no está, ¿no? No existe. Y bueno, también me gusta poner esta nota. Se recomienda realizar un estudio de calidad de energía, al menos unos 7 días para la selección óptima del banco de capacitores y los pasos requeridos para la compensación en los escenarios de carga posibles de la instalación. ¿Vale? Y bueno, espero esta información sea útil para ustedes. En el próximo video ya veremos la parte de cálculos. Vamos a ver de cálculos monofásicos para tableros y las distintas formas que tenemos y hay unos errorcillos que podemos llegar a tener. Eh, los invito nuevamente al curso. Todavía hay lugares para el curso de formulación de cálculos y generación de diagramas unifilares en proyectos de baja tensión. Aquí vienen todos los datos. Les voy a dejar este link para que revisen la información. Y aquí viene el temario para que lo revisen. Todos los temas que vamos a ver. El material que vamos a compartir, etcétera. Y bueno, y del canal hice una pequeña encuesta, ahí como para ver cómo andamos de, este, de teoría. Vamos a verlo aquí. Yo les pregunté, como vamos a ver esta parte de cálculos, ¿cómo calcularían ustedes la corriente nominal para esta carga? Aquí el 48% respondió de manera relativamente errónea, lo vamos a ver en el video por qué. El 7%, pues aquí igual les falló un poquito de la simbología. Recordemos que S es la potencia real, que son los kVAs, ¿vale? BL es el voltaje de línea, BF el voltaje de fase, etcétera, ¿no? Entonces ahí para que les sirva de repaso. El 31% sí contestó bien. Igual vamos a ver por qué esta fórmula sí es la ideal, pero también hay que tener otras consideraciones. Bueno, nuevamente, a los que se quieran inscribir, aquí me pueden escribir a este número, al correo, y lo vamos checando. Y pues nada, Inges, mucha suerte con sus proyectos y aquí estamos. Si tienen alguna duda en específico, aquí déjenlo en los comentarios y lo vamos platicando. Saludos a todos.